The Matrix, una película de ciencia ficción creada por las Wachowski, es probablemente una de las películas más influyentes jamás hechas. La historia comienza cuando el programador de computadoras Thomas Anderson, quien opera como hacker bajo el alias de Neo, descubre la verdad sobre el mundo en el que vive al volverse consciente de la existencia de algo conocido como la Matrix. Después de buscar a un hombre llamado Morfeo, quien puede contarle más sobre la Matrix, se encuentra con otra hacker llamada Trinity. Después de un intento fallido, que llevó a que el agente Smith lo capturara y le implantara un rastreador, Trinity lleva a Neo con Morfeo. Morfeo describe vagamente la Matrix como una prisión que lo abarca todo, como el mundo que ha sido puesto ante los ojos de Neo, cegándolo de la verdad. También admite que nadie puede ser contado lo que es la Matrix. Tienes que verla por ti mismo, afirma. Así que a Neo se le ofrece una elección en forma de dos pastillas, una azul y una roja. Si elige la pastilla azul, permanecerá en su vida cotidiana y creerá lo que quiera creer. Pero si elige la pastilla roja, pondrá un pie en el mundo real y descubrirá que es realmente la Matrix. Lo único que te ofrezco es la verdad, dice Morfeo. Y así, Neo toma la pastilla roja y cae por la madriguera del conejo. Matrix es considerada una película filosófica que contiene muchos temas filosóficos y religiosos ya existentes, como la profecía, el amor, la verdad, el karma, la naturaleza de la realidad y vivir en una simulación. Pero parece haber una conexión especialmente cercana entre Matrix y la alegoría de la cueva de Platón. En esta alegoría, presentada en la República de Platón, Sócrates describe a un grupo de personas encadenadas a una pared dentro de una cueva durante toda su vida. La única realidad que conocen son las simples sombras proyectadas en la pared frente a ellos y creen que esas sombras son entidades reales. Entonces, uno de los prisioneros es liberado, sale de la cueva y llega a experimentar el mundo real afuera. Pero cuando regresa a la cueva para iluminar a los otros prisioneros con la verdad, se enfrenta a la resistencia de ellos. Este video analiza la película Matrix a través del lente de la alegoría de la cueva de Platón, mientras explora la siguiente pregunta: ¿realmente queremos la verdad los seres humanos? Por favor, ten en cuenta que este video contiene spoilers que revelan la trama. Los prisioneros de la cueva están encadenados de tal manera que no pueden mover ni las piernas ni el cuello. Solo pueden sentarse y mirar la pared que tienen enfrente, pero no pueden mirar a su alrededor, no pueden verse entre ellos, ni tampoco la pared a la que están encadenados. Detrás de los prisioneros arde una hoguera. Hay personas entre el fuego y los prisioneros. Estas personas sostienen palos con varias formas, aves, caballos, perros, que se proyectan en la pared. Así que todo lo que han visto son simples proyecciones de objetos que existen en el mundo real, un mundo que les es ajeno. Cuando uno de los prisioneros es liberado y asciende desde la cueva al mundo real, experimenta la luz del sol por primera vez en su vida. Está confundido y necesita tiempo para adaptarse, ya que nunca antes había visto la luz del día. Pero cuando sus ojos se acostumbran, se encuentra con todas las formas que reconoce de su vida en la cueva, pero esta vez son diferentes. En lugar de simples siluetas, ve las entidades reales, llenas de color y con un detalle profundo. Entonces se da cuenta de que lo que pensaba que era real, en realidad era una ilusión. De manera similar, Neo ha estado prisionero sin poder ver la prisión. Cuando despierta de la realidad simulada, su cuerpo desnudo yace en una cápsula llena de líquido. Nota que su cuerpo está lleno de conectores y luego ve millones de otras cápsulas con humanos conectados a lo que parece una máquina gigante. Después de que un dron supervisor nota que Neo ha despertado, su cuerpo es desconectado y arrojado a una alcantarilla. Después de que la nave de Morfeo, la Nebuchadnezzar, rescata a Neo, él necesita un tiempo para adaptarse al mundo real, igual que el fugitivo de la cueva de Platón. Una diferencia fundamental en la experiencia entre el personaje de Platón y Neo es el tipo de realidad que enfrentan. En la alegoría de Platón, el hombre liberado asciende de la oscuridad a la luz, del nivel inferior dentro de la cueva a un nivel superior fuera de ella. Este ascenso sirve como una metáfora para adquirir conocimiento y convertirse en filósofo y así obtener una visión clara del mundo. La realidad de Platón se presenta generalmente como mucho más hermosa en comparación con la cueva. Además, la libertad de movimiento en el mundo exterior es una mejora enorme. En general, el mundo real parece mucho más placentero,
y sería bastante absurdo cambiarlo por una vida en la cueva. Pero Matrix es diferente. Morpheus le dijo a Neo que si elegía la pastilla roja, le mostraría hasta dónde llega la madriguera del conejo, haciendo referencia a la novela infantil Alicia en el País de las Maravillas. Caer por una madriguera de conejo se parece más a un descenso que a un ascenso hacia la realidad. Esta idea Neo cae de una realidad relativamente placentera a un páramo infernal sin luz solar, gobernado por máquinas. La realidad de Platón, la realidad en Matrix no es hermosa, es terrible. Quienes están conectados a la Matrix viven en un mundo vasto, colorido y soleado, aunque con una neblina verdosa que recuerda a finales de los años 90. También tienen acceso a una infinidad de placeres humanos. Pero en el mundo real, solo queda una ciudad humana, Sion, donde la gente vive en condiciones infrahumanas, atrapados en las afueras, continuamente amenazados de ser aniquilados por las máquinas. Así que se podría argumentar que, en el caso de Matrix, vivir prisionero en la cueva es más placentero que vivir libre en el mundo exterior. Poco después de su liberación, Neo inicialmente se niega a aceptar la verdad. No lo creo. Es imposible, dice después de que Morfeo le muestra que es Matrix. Mostró una reacción típica de alguien confrontado con la dura realidad. Como dice el arquitecto de Matrix en la secuela, la negación es la más predecible de todas las respuestas humanas. Podemos ver esto cuando, por ejemplo, descubrimos que uno de nuestros padres no es nuestro padre biológico o que la persona que consideramos nuestro peor enemigo resulta ser nuestro padre. En estos casos, la verdad tiene tal magnitud que aceptarla sacude la identidad de uno hasta sus cimientos. Un cambio de percepción tan grande generalmente aterroriza a las personas. Neo le pregunta a Morfeo, no puedo volver, ¿verdad? A lo que Morfeo responde, pero si pudieras, realmente querrías hacerlo. El rechazo total de la verdad es algo común. Mucha gente prefiere vivir en una burbuja segura de mentiras antes que mirar afuera en busca de la verdad. Vivir en una falsa realidad acogedora puede ser bastante conveniente y cómodo. Solo tienes que mantenerte ignorante de todo lo que podría reventar tu burbuja. Así que, en su lugar, sigues la narrativa engañosa del rebaño, a menudo amplificada por los medios de comunicación y el entretenimiento masivo. Pero también vemos que ocurre lo contrario, como personas que se oponen al conocimiento común y adoptan una verdad falsa, como la idea de que la Tierra es plana. Así que la verdad, en general, puede ser fácilmente fabricada. Merriam-Webster ofrece una definición de verdad que dice lo siguiente: un juicio, proposición o idea que es verdadera o aceptada como verdadera. El objetivo de Morfeo es liberar a las personas de la Matrix, pero también se da cuenta de que, mientras estas personas sigan siendo parte del sistema, son el enemigo. En primer lugar, porque los llamados agentes protegen la Matrix. Estos agentes funcionan un poco como un programa de seguridad para mantener fuera a los caballos de Troya y otros tipos de malware, y cada proyección humana es potencialmente un agente. En segundo lugar, la mayoría de ellos no están listos para ser desconectados. De manera similar, cuando el hombre iluminado de Platón intenta persuadir a las personas en la cueva de salir al exterior, se encuentra con resistencia y burlas. Platón describe tal esfuerzo como intentar insertar visión en ojos ciegos. Es una pérdida de tiempo tratar de convencer a alguien de la verdad si no está receptivo a ella. Morfeo también afirma que muchos están tan irremediablemente dependientes del sistema que lucharán para protegerlo. De manera similar, Sócrates pregunta si estas personas no matarían a quien le ofreciera la verdad sobre su existencia. Sin embargo, Platón señala la responsabilidad del filósofo de actuar en interés de los no iluminados, incluso si son hostiles, tal como hacen Neo, Morfeo, Trinity y los demás humanos liberados. En la alegoría de Platón, vemos que la liberación finalmente afecta de manera positiva al hombre que es liberado. Además, Neo finalmente acepta la verdad y abraza la realidad. Pero ¿qué pasa si alguien conoce la verdad pero la odia tanto que elige una realidad falsa? Aquí es donde entra en juego un personaje llamado Cypher. Cypher admite que se arrepiente de haber tomado la pastilla roja, diciéndole a Neo, casi asumiendo que él siente lo mismo: sé lo que estás pensando, porque ahora mismo yo estoy pensando lo mismo. De hecho, lo he estado pensando desde que llegué aquí. ¿Por qué no tomé la pastilla azul? Fin de la cita. Pero el lenguaje corporal de Neo muestra claramente que no está en la misma sintonía que Cypher. Aunque está atrapado en el mismo mundo oscuro,
Parece bastante contento con su liberación. Neo encuentra un sentido en ello y de alguna manera asume el papel del hombre iluminado de Platón al tomar la responsabilidad de ayudar a las personas que aún están prisioneras. Además, siempre había sentido que algo no encajaba cuando todavía estaba conectado e inconsciente. Sentía que no pertenecía allí. No era feliz. A través de su liberación, encontró lo que estaba buscando, lo cual probablemente compensa lo suficiente el tener que enfrentar la crudeza de la realidad, especialmente porque la gente lo considera el elegido, lo que hace que su existencia tenga aún más sentido. Cipher, en cambio, no disfruta en lo más mínimo de la realidad. Tampoco muestra mucha fe en la profecía de Morfeo sobre el elegido. Finalmente, se conecta a la Matrix para asistir a una reunión secreta con el agente Smith. Aunque probablemente su argumento cae en oídos sordos, le dice a Smith: «Sabes, sé que este filete no existe. Sé que cuando lo pongo en mi boca, la Matrix le está diciendo a mi cerebro que es jugoso y delicioso. Después de 9 años, ¿sabes que me doy cuenta? Que la ignorancia es felicidad». Fin de la cita. Cipher es muy consciente de que no puede dejar de ver lo que ha visto, lo cual es consecuencia de haber encontrado la verdad. Para él, la ignorancia era maravillosa hasta que Morfeo apareció y le arruinó la fiesta. Cuando el velo de la ignorancia se ha levantado, no hay vuelta atrás. La verdad queda desnuda frente a nosotros. No podemos dejar de ver que la persona que pensábamos que era nuestro padre no es nuestro padre biológico. No podemos dejar de ver la traición de una pareja en la que antes creíamos como alguien digno de confianza. Una relación entre personas cambia cuando su historia fundamental resulta ser una mentira y la realidad no es tan bonita como parecía. La relación era más placentera antes de que saliera a la luz la verdad. Claro, estaba basada en una ilusión, pero a cambio de no saber, sentíamos conexión, amor, intimidad, placer y, paradójicamente, confianza. La verdad destruyó todo eso. Cipher se da cuenta de que está fundamentalmente atrapado en una realidad que detesta, así que le pide al agente Smith que lo vuelva a conectar a la Matrix, que lo convierta en alguien rico e influyente, como un actor, según dijo. Pero lo más importante es que quiere que borren todos sus recuerdos del mundo real. A cambio, le entrega a Morfeo. Cipher, en esencia, tomó una decisión hedonista, intercambiando la realidad y la libertad por una ignorancia feliz. Curiosamente, le revela su idea de la realidad y la libertad a Trinity, lo que hace que sus decisiones sean razonables a sus propios ojos. Durante el intento de Cipher de entregar a Morfeo, Trinity le recuerda que Morfeo lo liberó, pero Cipher no está de acuerdo y dice que lo único que hace es seguir las órdenes de un hombre que les mintió, y que si tiene que elegir entre eso y la Matrix, él elige la Matrix. Entonces Trinity argumenta que la Matrix no es real, pero una vez más, Cipher no está de acuerdo y dice: «Creo que la Matrix puede ser más real que este mundo». Las personas liberadas de la Matrix tienen la capacidad tecnológica de conectarse al sistema y ser parte de una realidad simulada como su llamado autoimagen residual. Pueden cargar programas directamente en sus mentes que contienen habilidades como artes marciales y cargar varios objetos en la Matrix, como armas, muchas armas. Así que primero estuvieron expuestos a una ilusión. Ahora ellos mismos se han convertido en ilusionistas. Cuando Neo regresa a la Matrix por primera vez después de su liberación y visita la ciudad en la que vivía, la ve de una manera diferente. Se da cuenta de que ninguno de sus recuerdos realmente sucedió. Reconoce los lugares donde solía comer, trabajar, vivir, pero ahora lo hace lúcidamente, sabiendo que solo son simulacros. Lo mismo debió haberle pasado al hombre iluminado de Platón al volver a la cueva por primera vez después de su ascensión, al observar las sombras en la pared. Probablemente eso deja a uno desilusionado, quizás decepcionado por la falta de misticismo que antes tenían esas apariencias. Descubrir cómo funciona un truco de magia lo hace mucho menos atractivo. La verdad, por lo tanto, suele ir en detrimento del disfrute. Un ejemplo de esto es un personaje legendario en la cultura cristiana occidental llamado Santa Claus, que tiene su origen en el obispo cristiano primitivo San Nicolás. Para la mayoría de los niños, Santa Claus es una experiencia verdaderamente mágica, la idea de un anciano barbudo viajando desde el Polo Norte en un trineo tirado por renos voladores. Según la leyenda, los elfos de Santa fabrican juguetes y otros regalos en un taller secreto, y Santa los lleva a los niños en la víspera de Navidad.
Con todas las historias, canciones, cuentos de hadas y películas sobre Santa Claus, su aparición anual es casi una experiencia religiosa para la mente infantil. Pero cuando los niños tienen alrededor de 6 años, sus padres empiezan a decirles la verdad sobre Santa Claus. Muchos niños reaccionan con emociones intensas y con incredulidad. Una ilusión que antes se disfrutaba tanto se rompe y pierde su atractivo mágico. Por eso, no es raro sentir nostalgia por aquellos buenos tiempos en los que éramos ignorantes de la verdad y una verdad sustituta resultaba más atractiva. Zipper también experimenta esa nostalgia. Sin embargo, curiosamente, la gente aún puede encontrar alegría en lo que sabe que es falso. Un ejemplo de esto que vemos en Matrix es el comportamiento de un personaje llamado el Oráculo. El Oráculo aparece como una mujer anciana, pero en realidad es un programa que inicialmente fue una de las fuerzas fundadoras de la tercera y actual versión de la Matrix. Pero cuando terminó su propósito, se exilió y comenzó a apoyar a la resistencia. Aunque, como programa informático, es muy consciente de la naturaleza ilusoria del mundo, parece disfrutarlo. Muestra claramente su deleite por el olor de las galletas, fuma cigarrillos, le encantan los dulces y el atardecer. Vemos lo mismo con el Merovingio, un personaje de la secuela, Matrix Recargado, que es un apasionado del idioma francés y le encantan las mujeres hermosas y servirles postre con un final feliz. También parece disfrutar del sabor de las aceitunas como un verdadero francés. Por supuesto, como estos personajes son software, estos placeres podrían ser parte de su programación. Sin embargo, demuestran la capacidad humana de tratar una ilusión como si fuera real. Existe un término filosófico para este fenómeno llamado suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad es la evitación intencional del escepticismo, el pensamiento crítico y la lógica al enfrentarse a algo irreal, como una obra de ficción. Durante siglos, los humanos han consumido ilusiones con entusiasmo como entretenimiento, desde el cine y las obras de teatro hasta los espectáculos de marionetas del pasado. De igual manera, el personaje de Platón aún puede elegir actuar como si las siluetas en la cueva fueran entidades reales, suspendiendo temporalmente su incredulidad a cambio de disfrutar y pasar un buen rato con sus viejos amigos no iluminados. En lo que respecta a Matrix, las posibilidades de disfrutar de lo falso son infinitas. A diferencia de los ilusionistas en la cueva de Platón, Matrix produce una ilusión que podemos considerar mejor que la realidad. Esto también lo podemos ver con la tecnología actual. La forma en que las personas pueden sumergirse en un videojuego es casi como si vivieran una segunda vida, una existencia en su mayoría más agradable y gratificante. Pero los objetos que aparecen en la pantalla no son reales, sino simples proyecciones. Para disfrutarlos como si fueran reales, uno necesita suspender la verdad temporalmente. De igual manera, personajes como Neo y Trinity podrían deleitarse en la Matrix, quizá disfrutando de una cena romántica y un paseo nocturno a orillas del río Sena en París. De todos modos, los humanos parecen ser capaces de aceptar y apreciar la mentira temporalmente cuando les conviene. ¿Realmente queremos la verdad? Se les pregunta, la mayoría de las personas probablemente responderán que sí a esta pregunta. Pero al explorar la alegoría de Platón y Matrix, descubrimos que la relación humana con la verdad no es tan sencilla. En algunos casos, damos la bienvenida a la verdad. En otros casos, nos escondemos de ella, la suspendemos temporalmente, la rechazamos e incluso desearíamos olvidar la verdad si tuviéramos esa opción. Uno de los ejemplos más impactantes es el personaje Cyber. Tanto la obra de Platón como Matrix muestran el desprecio de las personas por una verdad que amenaza su realidad. Tendemos a aferrarnos a lo familiar, lo cómodo, lo significativo, y a veces estamos dispuestos a defenderlo con nuestra ira. En cuanto a lo literal, solo tenemos que ver cómo la gente está dispuesta a morir por sus religiones e ideologías políticas. Entonces, de nuevo, ¿realmente queremos la verdad? La respuesta parece ser, depende. Tendemos a manejar los hechos de manera selectiva, ya que la verdad aparece en muchas formas diferentes y con distintas magnitudes. La verdad puede elevarnos. Puede dejarnos indiferentes, pero también puede hacernos sentir deprimidos y miserables. Por ejemplo, en la alegoría de Platón, aprender la verdad prácticamente no tiene desventajas. La única desventaja es la hostilidad de quienes están en la cueva. Pero aparte de eso, es bastante evidente que la verdad de Platón conduce a algo mejor y elevaría a casi cualquiera.
Pero en Matrix, la verdad es menos agradable. Sin embargo, el efecto que la verdad tiene sobre nosotros no depende necesariamente de la verdad en sí. También depende de la persona que la recibe. En el caso de Neo y Morfeo, el estado del mundo les daba sentido y legitimaba la batalla que estaban librando como liberadores de la humanidad, lo cual es un objetivo bastante increíble para tener en la vida. Por otro lado, Cipher se burla de ese objetivo, lo que muestra su cinismo y la falta de sentido que encontró en su existencia. La gente tiende a adoptar verdades sustitutas para encubrir una realidad dolorosa. En cambio, otros aman las realidades dolorosas, pero estas suelen ser instrumentales para su ya oscura visión del mundo. Las personas de ambos bandos también tienden a ignorar los hechos que se oponen a la forma en que quieren ver el mundo. En muchos, si no en la mayoría de los casos, comparten su visión del mundo con personas afines. Compartir una cierta verdad, sin importar si es verdadera, tiene beneficios. De nuevo, mira a los grupos religiosos, los movimientos políticos e incluso la sociedad de la Tierra plana. Formar parte de estos grupos puede brindar a las personas un propósito y conexiones sociales. En Matrix, por ejemplo, podemos ver cómo la creencia en el elegido une a Morfeo y a su gente. La desventaja es que adoptar puntos de vista opuestos como miembro, incluso si fueran ciertos, podría llevar a que los demás miembros te marginen. Y aquí es donde entra el lado oscuro de la suspensión de la incredulidad. Algunos, si no muchos, están dispuestos a hacer la vista gorda ante la verdad, no solo por simple diversión, sino también por conveniencia. Por ejemplo, alguien sigue aferrándose a una creencia falsa en contra de su propio juicio, solo para pertenecer o por miedo a ser marginado. En definitiva, la gente parece bastante oportunista cuando se trata de la verdad. Queremos una verdad, no necesariamente la verdad. Queremos una realidad, no necesariamente la realidad. Pero la verdad y la mentira a menudo tienen algo en común. Ambas se presentan como historias. Así que podría ser que, en el fondo, no queremos la verdad, sino una historia en la que creer, con la que identificarnos, compartir con otros, reflexionar y quizás lo más importante, que nos dé un sentido de significado y pertenencia.